Bueno, muchas gracias a Diana por la presentación y gracias a todos por estar conectados en esta actividad. El día de hoy, como mencionamos, vamos a hablar de las consideraciones anestésicas para el paciente con feocromocitoma y aprovecho este momento para agradecer a la doctora María Mónica Villa, que fue quien me asesoró en la realización de la presente revisión. Entonces vamos a abordarlo en primer lugar algunos aspectos básicos, vamos a hablar de su definición, qué aspectos de su fisiopatología y de sus fenotipos son relevantes para nosotros y posteriormente abordaremos este paciente en su preoperatorio, intraoperatorio y algunos ítems básicos para el postoperatorio. Entonces, pues para empezar con la definición, pues recordar que los feocromocitomas son neoplasias neuroendocrinas que son infrecuentes, que surgen de las células cromafines de la médula suprarrenal, que lo que les caracteriza típicamente es la producción de catecolaminas, aunque pueden o no pueden ser funcionales. Y adicionalmente recordar que existe el concepto de un feocromocitoma extrasuprarrenal o los paragangliomas que surgen pues de lo que son los paraganglios simpáticos o los ganglios pues parasimpáticos, que también pueden o no ser funcionales, los simpáticos tienden a ser los funcionales. Respecto a su epidemiología, como mencioné, es infrecuente, 1 a 3 de cada 100.000 personas tienen este hallazgo, representa el 0.2% de los pacientes con hipertensión como causa de hipertensión secundaria, aunque probablemente estas cifras sean una subestimación de la epidemiología real, ya que la gran mayoría de casos, un 50%, se diagnostican en autopsias. En general, y para recordar otros aspectos claves, se presenta en general entre la cuarta y quinta década de la vida, tiene similar prevalencia tanto en hombres como en mujeres, el 60% son casos esporádicos y el 40% se van a presentar como parte de un trastorno familiar, como lo son el síndrome de von Hippel-Lindau, las neoplasias endocrinas múltiples, la neurofibromatosis, y se considera la neoplasia con mayor carga genética. Como les mencioné, el feocromocitoma tiene un 40% de trastornos familiares asociados. Si lo comparamos con otros tumores, ejemplo, el cáncer de mama, hablamos de una asociación de solamente un 5 o 10%, o sea, 4 veces más. Sigue la regla de los 10% son extraadrenales, 10% son malignos, 10% van a ser múltiples o bilaterales, 10% van a tener calcificaciones y 10% de los pacientes en quienes se diagnostique van a ser pacientes pediátricos. Ahora, de la fisiopatología del feocromocitoma, como les mencioné, pues se fundamenta en que hay una producción descontrolada de catecolaminas, sobre todo noradrenalina y adrenalina, y en una menor medida producción de dopamina por las células cromafines tumorales. Y obviamente estas van a generar unos efectos cardiovasculares, metabólicos y sistémicos, pues por estimulación directa de todo lo que son los adrenoceptores alfa y beta. Entonces, en esta imagen pues la incluí porque tiene lo que es la síntesis, la secuencia clásica de la síntesis finalmente de las catecolaminas. Entonces, como ya sabemos, de tirosina a leopa por la TH o tirosina hidroxilasa, a dopamina por la AADC, que es la aromático amino descarboxilasa, a noradrenalina por la dopamina beta-hidroxidasa y adrenalina por la feniletanolamina metiltransferasa. ¿Por qué las menciono? Estas enzimas finalmente van a ser las que tienen una expresión alterada y van a generar pues una producción anormal de catecolaminas, sobre todo lo que es noradrenalina en la mayoría de tumores. Y adicional que tiene una producción anormal, pues también va a haber una exocitosis anormal que va a estar regulada por el calcio. Estas células van a tener un mayor número de eventos exocíticos y pues una liberación más rápida. Y se va a presentar en 3 fenotipos según la alteración enzimática que tenga. El fenotipo adrenérgico, el fenotipo noradrenérgico y el fenotipo mixto, que esto es muy importante para nosotros porque representa realmente las características clínicas del paciente y los riesgos principales. Entonces, del fenotipo adrenérgico, en general, estos son pacientes que tienen unos síntomas que son episódicos o paroxísticos. Estos pacientes tienen una mayor afinidad pues por ser de fenotipo adrenérgico con los receptores beta 1 adrenérgicos cardíacos por encima de los alfa 1, por lo que dentro de este grupo de pacientes predomina el riesgo de taquiarritmias y taquicardia comparado versus pues el efecto hipertensivo sostenido. Y adicionalmente, inclusive en este grupo de pacientes por estímulo beta 2 adrenérgico, pues tienen un riesgo de vasodilatación y de cursar con hipotensión paradójica o hipotensión ortostática. Y pues esta imagen era para representar asociados a estas estimulaciones, pues en este grupo de pacientes el mayor riesgo es de infarto de miocardio tipo 2 y adicionalmente tienen riesgo de miocardiopatía de Takotsu por ya daño miocárdico agudo catecolaminérgico para que tengamos esos ítems presentes. Del fenotipo noradrenérgico, este es un fenotipo de liberación continua, en general pues tiene una mayor afinidad por los receptores alfa 1 adrenérgicos vasculares, así que este es el grupo de pacientes que va a cursar con hipertensión sostenida. Y pues la incidencia de taquiarritmias pues es menos prominente o menos frecuente dentro de este grupo.
se asocia es a más complicaciones ateroscleróticas y a lo que es infarto tipo 1 y a enfermedad arterial periférica sintomática, y también este es el grupo de pacientes que se asocia a lesión de órgano diana por la hipertensión, para que tengamos eso presente. Y el fenotipo mixto, que representa casi el 40% de los pacientes, pues pacientes que tienen características de ambos fenotipos, para que lo tengamos ahí en nuestros sitio después. Dentro de la presentación clínica, el 50% de los pacientes va a ser asintomático, en la gran mayoría va a ser un diagnóstico incidental dentro de los estudios imagenológicos. Sin embargo, a pesar de que sea un hallazgo incidental, hasta el 80% de esos tumores siguen siendo funcionales para que nosotros lo tengamos presente, y 10% se van a diagnosticar dentro del estudio de enfermedades genéticas. En algunos trabajos hablan de este grupo, el grupo asintomático, como el grupo oligosintomático, porque más que no tener síntomas es que no eran síntomas clínicamente relevantes para el paciente. Y el otro 50% dentro del grupo de pacientes sintomáticos, que ya vamos a hablar de su presentación clínica, tener presente que un 7-18% se puede presentar como una crisis adrenérgica, que puede ser una crisis limitada o tipo A, que es el que tiene inestabilidad hemodinámica con daño de un órgano blanco, y el tipo B, que es el paciente que tiene, pues que ya está choqueado y con daño multiorgánico. Su principal presentación clínica pues es la tríada característica, aunque este se denomina con frecuencia un gran simulador, el gran simulador. 30-40% de los pacientes van a tener la tríada de dolores de cabeza, sudoración, palpitaciones o taquicardia, y el signo clínico más frecuente pues es la hipertensión, que puede ser sostenida o paroxística. Hasta un 63-79% de los pacientes van a tener hipertensión, la mitad, 50%, va a ser sostenida únicamente, y un 7-15% van a debutar como una crisis hipertensiva. Otros síntomas asociados, que por esto es el gran simulador, entonces ansiedad, palidez, náuseas, dolor abdominal, debilidad, pérdida de peso, respuesta paradójica a los antihipertensivos, poliuria, polidipsia, constipación, hipotensión ortostática, la miocardiopatía dilatada, eritrocitosis, pues entre muchas otras manifestaciones. Y tener presente que cuando se presenta pues el paciente cursando con una crisis, el principal órgano que va a estar afectado va a ser el corazón. Hasta en un 99% de los pacientes en crisis, su principal pues órgano afectado va a ser corazón, sobre todo miocardiopatía por catecolaminas, que puede ser dilatada, hipertrófica, miocarditis e insuficiencia cardíaca aguda, agudo de pulmón, choque cardiogénico. El segundo órgano que con mayor frecuencia se ve afectado es el pulmón, en un 44% de los casos, con edema pulmonar, SDRA, y el tercer órgano afectado es el riñón, con injuria renal aguda, para que lo tengamos presente. ¿Qué es importante para nosotros saber de estas crisis? Que realmente hay múltiples factores desencadenantes. En esta imagen pues traje los principales asociados, o que sí está bien establecida la relación con una crisis adrenérgica, como lo son pues la alteración del suministro de sangre del tumor, estímulo directo o indirecto del tumor, la anestesia general, algunos fármacos como la metoclopramida y la dopamina, y el embarazo. Y del diagnóstico, pues no quería entrar de pronto aquí a hilar fino respecto a cómo se diagnostica el feocromocitoma, porque usualmente esos pacientes pues nos llegan a nosotros ya con el diagnóstico, pero sí quería mencionar que a todos estos pacientes el primer examen que se les va a hacer son pruebas bioquímicas. Pueden ser tanto en sangre como en orina, sin acuerdo de que ninguna como sea superior a la otra. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que saber? En primer lugar, que a más elevados estén estos parámetros, implica un mayor riesgo para el intraoperatorio de inestabilidad y de complicaciones intraoperatorias. Entonces, esa es como la utilidad que nos proporciona a nosotros estos exámenes, y adicionalmente podemos ir a leer cuál es la elevación o cuál es el metabolito predominante dentro de estos paraclínicos, para nosotros poder dilucidar cuál de esos fenotipos de la fisiopatología que yo les mencioné es el predominante. Entonces, si es a expensas sobre todo de normetanefrina, hay que pensar que probablemente es un fenotipo adrenérgico, porque es el metabolito de la, perdón, noradrenérgico, porque es el metabolito de la noradrenalina. Si la elevación es de metanefrinas, pues es el metabolito de la adrenalina, pues pues sospechamos que tiene un fenotipo adrenérgico, aunque tener presente que pues puede ser mixto, con sus respectivos riesgos de arritmias y de pues, infarto tipo 1 o tipo 2, según el fenotipo del que estemos hablando. Y posterior al diagnóstico, pues a todos estos pacientes se les van a tomar imágenes, la resonancia pues es superior al TAC, para que lo sepamos, y adicionalmente pues se pueden ayudar de otros exámenes como el imetayobenzilguanidina para los pacientes con lesiones metastásicas, y la tomografía por emisión de positrones para los pacientes también en quienes estamos sospechando una lesión metastásica. Y ahora sí, para entrar a hablar de lo que más
nos interesa o de lo que más controversial, vamos a abordar en primer lugar lo que es el manejo preoperatorio de estos pacientes. En estos 5 ítems, primero vamos a hablar de la evaluación del riesgo de este paciente, que para clínico se debe pedir en el preoperatorio, de la optimización farmacológica con el énfasis en el bloqueo alfa-adrenérgico, la optimización respecto a la carga de líquidos que dice la evidencia actual y por último, pues algo muy corto sobre cómo minimizar la respuesta al estrés. Entonces, sobre la evaluación del riesgo, en general, esto se considera una cirugía mayor, se considera un procedimiento de riesgo alto. La mortalidad antes de 1960 se hablaba que era un 20 a 48% de los pacientes, una mortalidad muy alta, que ha venido en descenso en las últimas décadas. En la actualidad se habla de una mortalidad de 0.5 a 7%. Cuando uno viene a leer a qué se le atribuye esta mejora en la mortalidad, pues lo principal a lo que ustedes van a leer es que se le atribuye al alfa bloqueo, que viene siendo un estándar de manejo desde el 2014. Sin embargo, también pues han habido muchas mejorías en lo que es la técnica anestésica, técnica quirúrgica que han impactado y voy a tomar este tema un poquito más adelante cuando estemos hablando del alfa bloqueo, si verdaderamente se le puede atribuir esa disminución en mortalidad al alfa bloqueo y qué nos dice los trabajos más recientes. Adicionalmente, otro riesgo muy importante dentro de este grupo de pacientes es la inestabilidad hemodinámica intraoperatoria. El 65 a 76% de los pacientes van a tener durante las cirugías de resección, pues inestabilidad, e inclusive es la principal complicación posoperatoria. 15 a 19% de los pacientes en su posoperatorio van a tener alguna complicación y la principal es la hipotensión prolongada. De 27 a 49% de los pacientes seguida la hipoglicemia y los eventos cardiovasculares. Ahora, ¿cómo nosotros podemos predecir que nuestro paciente tiene un mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica y de eventos perioperatorios? Entonces, hay diferentes trabajos, estos son como los principales factores asociados a inestabilidad y a complicaciones o eventos intraoperatorios. El primero es el tamaño del tumor, a mayor sea el tamaño del tumor, pues mayor riesgo de complicaciones, la duración prolongada de la anestesia y por último, los niveles elevados de catecolaminas preoperatorias o de sus metabolitos, que por eso yo mencionaba o era enfática en que es importante que revisemos esos paraclínicos dentro del diagnóstico del paciente. Y si nos vamos a esta otra tablita que nos ofrece en este segundo artículo de Kotaro, la principal evento intraoperatorio es la hipertensión seguido de la hipotensión. Entonces, es por ello que es importante que evaluemos a los pacientes el riesgo de inestabilidad. Encontré este otro trabajo en el 2018 que menciona algunos factores que se pudiesen asociar también diferentes a los mencionados en otros trabajos, como lo son, pues en primer lugar, el diámetro, que en eso pues todos son consistentes, y la diabetes o prediabetes con un OR2.2 y la fluctuación de la presión arterial sistólica preoperatoria de más de 50 milímetros de mercurio con un OR3.1. Dentro de los paraclínicos que le vamos a solicitar a estos pacientes, como toda cirugía mayor, pues un hemograma y tiempos de coagulación. Es importante también pedirles electrolitos séricos porque estos pacientes, pues finalmente ellos van a cursar con una vasoconstricción crónica que van a generar toda una contracción del volumen. Y esa contracción del volumen pues genera alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces son muy enfáticos en tomar electrolitos, sobre todo potasio, por el riesgo alto de arritmias dentro de este grupo de pacientes, y el sodio para evaluar sobre todo el estado de represión de volumen durante la preparación del paciente. También hay que tomarles glicemia, hemoglobina glicosilar, recordar que las catecolaminas inhiben la secreción de insulinas, entonces van a promover pues, todo un estado de glucogenólisis, gluconeogénesis, entonces puede cursar con hiperglucemia preoperatoria y posoperatoria, pues con hipoglucemias por ya la hiperinsulinemia de rebote, entonces haberlo evaluado desde el preoperatorio, función renal, todo lo que es creatinina, boom, tasa de filtración glomerular, por su asociación nuevamente con hipertensión y con la vasoconstricción renal por las catecolaminas que pueden generar una nefropatía. El electrocardiograma de 12 derivaciones es obligatorio, pues en primer lugar para identificar presencia de arritmias, cambios en el segmento ST, inversión de la onda T, signos de isquemia y pues más adelante vamos a hablar de cuáles son los criterios clásicos de preparación preoperatoria. Pero de una vez se los voy adelantando. Dentro de los criterios de preparación adecuada del paciente, uno tiene que verificar que no hayan cambios en el ST durante al menos una semana antes del procedimiento y no más de un extrasístole ventricular cada 5 minutos. Entonces, probablemente no solamente un electrocardiograma, sino según pues, las características del paciente, inclusive se puede beneficiar de un holter.
un ecocardiograma en todos los pacientes, que ya vamos a hablar de por qué a todos los pacientes se les debe solicitar ecocardiograma, y pruebas de detección de isquemia. Respecto a las pruebas de detección de isquemia, son las mismas recomendaciones de cualquier cirugía mayor. Realmente no hay unas recomendaciones como específicas para el paciente que va a cirugía de resección de fecromocitoma. ¿Listo? Entonces, ¿por qué a todos se les debe solicitar un ecocardiograma? Este trabajo es un poquito ya viejito, es del 2011, pero este es un artículo de referencia que en todas las revisiones que uno haga, en todos los textos sobre manejo de paciente con feocromocitoma, va a estar referenciado porque es el primer caso y controles que se realizó en el tema. Se les hacía ecocardiogramas a los pacientes preoperatorios, postoperatorios, y pues estos son los hallazgos que ellos tuvieron. Inclusive puse esa primera frase entre comillas, por la relevancia que tiene. En la totalidad de los pacientes se documentó deterioro global, es decir, hubo hallazgos en el 100% de los ecocardiogramas realizados preoperatorios. En un 20% había una disfunción sistólica significativa, entendido con una FEBI menor del 45%, pero pues también se encontró disfunción sistólica y diastólica, fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducido, aumento de las dimensiones y volumen telediastólico y telesistólico, e inclusive compararon el riesgo de hipertrofia ventricular izquierda en pacientes con feocromocitoma y pacientes con hipertensión pues, arterial esencial. Y lo que documentaron es que el riesgo de hipertrofia ventricular izquierda con feocromocitoma era 4 veces mayor. Entonces son pues unos hallazgos ecocardiográficos importantes, y en el 70% encontraron pues niveles de ProBNP elevados. Y lo que es más interesante para nosotros, pues para el seguimiento de estos pacientes, con el alfa bloqueo, que va a ser lo siguiente de lo que hablemos, se obtuvo mejorías, sobre todo en lo que son los marcadores, reducción del ProBNP hasta un 30%, y posterior a la resección, realmente la mejoría fue, ellos lo escriben como rápida, marcada y sostenida, con reducciones del ProBNP del 56%. La fracción de eyección mejoró un 31% solo en la primera semana y 62% a los 6 meses. Entonces, importante tomarlo y pues luego hacer el seguimiento. Y ahora sí, para empezar a hablar de lo que es la optimización farmacológica, pues el pilar de optimización de estos pacientes, y como les mencioné, a lo que se le atribuye la disminución de la mortalidad, es al uso de antagonistas de receptores alfa, que en general se deben iniciar de 7 a 14 días antes del procedimiento, con el objetivo de, pues, en primer lugar, reducir la vasoconstricción, la prevención de las crisis hipertensivas durante el intraoperatorio, buscar parámetros hemodinámicos normales, buscar la reexpansión del volumen intravascular que, como mencioné, viene contraído crónicamente, y disminuir la morbimortalidad. Tenemos antagonistas alfa no selectivos y selectivos, y la primera pregunta que uno se hace ¿es mejor el selectivo o el no selectivo? Realmente no han demostrado diferencias en términos de complicaciones posoperatorias, en términos de estancia hospitalaria, en términos de desenlaces clínicos. Ninguno ha demostrado ser superior al otro, así que ambas opciones son válidas. Lo que sí es que los no selectivos tienen una mayor necesidad de soporte vasopresor versus los selectivos, que tienden a tener unas presiones arteriales sistólicas más elevadas. El más utilizado es el no selectivo. La fenoxibenzamina a nivel mundial es el fármaco más utilizado para el alfa bloqueo, que es un antagonista no competitivo e irreversible alfa 1 y 2 de larga duración. Como les mencioné, pues con la asociación hipotensión, tanto en el intra como el posoperatorio de los pacientes, que tiene una vida media pues además prolongada, 24 horas, y que pues se va a ir triturando cada 4 días para conseguir unos objetivos específicos de alfa bloqueo. Y también tenemos los selectivos, la prazosina, la doxazosina, la terazosina. Hacía mencionar algo especial de ellos. Bueno, ellos son alfa 1 reversibles, selectivos reversibles. Con la prazosina la dificultad es que su vida media es muy corta, es una vida media de 2 a 3 horas, así que realmente si se administra como la noche anterior del procedimiento, los niveles al día del procedimiento pues ya van a ser muy bajos, pues no van a disminuir a niveles pues ya ineficaces. La doxazosina, pues por su parte, sí tiene una vida media de 16 a 30 horas, y la terazosina tiene una vida estimada de unas 12 horas. Como les mencioné, pues no hay superioridad entre el uno y el otro. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que buscar con el alfa bloqueo del paciente, o verificar para nosotros garantizar que sí se consiguió la optimización? Estos son como los objetivos. Este primer cuadro son los criterios de Roizen para hablar el bloqueador enérgico
adecuado, que este pues es un poco viejo, esto es de 1982, que él nos definió estos 4 criterios. Entonces, en primer lugar, ninguna lectura de presión arterial por encima de 160/90, 24 horas antes de la cirugía, que debe el paciente tener hipotensión ortostática con lecturas por encima de 80/45, que el electrocardiograma debe estar libre de cambios en el ECT durante al menos una semana y no más de una contracción ventricular prematura cada 5 minutos, que era lo que yo previamente les mencionaba. A estos criterios se les atribuye una disminución de mortalidad superior al 50%. Ya pues en evidencia más actual no hay consenso realmente sobre el cumplimiento o no de estos criterios. Lo que sí nos dice es manejen unas metas de tensión por debajo de 130/80, no requiere una hipotensión ortostática tan marcada como las que hablamos en 1982 y la tendencia actual es a individualizar a todos los pacientes. Y ustedes me dirán, pero entonces, ¿cuál es la evidencia actual realmente sobre el alfa-bloqueo? Porque si vemos los textos son bastante viejos. Aquí traje estos 2 metaanálisis, este primero del 2023, que lo que nos dice, pues ellos lo que buscaban era hablar como sobre la utilidad o el comportamiento hemodinámico de los pacientes si se garantizaba el alfa-bloqueo comparado con aquellos en quienes no se garantizaba el alfa-bloqueo. Entonces, lo que encontraron fue que el bloqueo alfa preoperatorio realmente no garantizó una hemodinámica intraoperatoria ni más estable ni mejores resultados perioperatorios en comparación con quienes no tenían ausencia de bloqueo. Y el metaanálisis del 2020, que son los más recientes, también lo cito, ha demostrado la falta de evidencia sobre la eficacia del bloqueo alfa preoperatorio en la cirugía de ferocromocitoma y concluyen que se necesitan ensayos clínicos aleatorizados para evaluar si se puede prescindir del bloqueo alfa preoperatorio. Entonces, realmente, aunque esto es un estándar de manejo y cualquier guía que uno lea, cualquier consenso de la sociedad endocrina, seguimos recomendando el alfa-bloqueo de rutina, sobre todo si es un paciente con un tumor que es funcional, es un paciente que tiene hipertensión, a pesar de que no haya evidencia que sugiera la superioridad con el bloqueo alfa. También, pues esto sustentado en que faltan ensayos clínicos aleatorizados grandes que soporten pues estas recomendaciones. Pero entonces, nuevamente les menciono, pues está ahí evaluado, pero la recomendación actual sigue siendo alfa-bloqueo de rutina en todos los pacientes. Después de garantizar un alfa-bloqueo, los principales coadyuvantes son los antagonistas de receptores beta. Entonces tenemos pues el propanolol, el atenolol, el metoprolol, el más utilizado a nivel mundial es el propanolol. Importantísimo que se debe colocar únicamente después de un bloqueo alfa exitoso, porque de no ser así y de colocar nosotros un antagonista de receptores beta antes del bloqueo alfa o sin haber garantizado el éxito del bloqueo alfa, podemos empeorar crisis hipertensivas o pues generalmente con compromiso miocárdico por efecto inotrópico negativo, porque en general, pues si uno bloquea primero los beta, van a quedar los receptores alfa sin oposición, y eso va a generar pues una vasoconstricción masiva que va a llevar a una crisis hipertensiva, hemago de pulmón, una crisis. ¿Sí? Entonces, tener siempre esa precaución y sobre todo se asocia pues para el manejo de arritmias. La segunda línea de manejo, el otro fármaco del que nos podemos ayudar son los antagonistas de canales de calcio, amlodipino, nicardipino, nifedipino, verapamilo y diltiazem. Realmente ellos se utilizan para complementar el tratamiento con los bloqueadores alfa. Se considera pues el tratamiento de segunda línea tras el alfa bloqueo o en pacientes que de pronto no toleraron el tratamiento con alfa bloqueadores, se pueden utilizar pues como una alternativa válida. Y la metirosina es un análogo de la tirosina, ella va a inhibir directamente pues, lo que es la síntesis de catecolaminas. Se asocia sobre todo a los pacientes que tienen tumores muy grandes, tumores metastásicos, tumores que son refractarios al manejo, o pues en general tumores que son muy bioquímicamente activos, o en pacientes que hayan tenido también intolerancia al bloqueo alfa, pero hay que tener presente con la metirosina que puede presentar efectos adversos que son incapacitantes, como somnolencia marcada, pueden desarrollar síntomas psiquiátricos, extrapiramidarismos, entonces eso es como lo que limita su utilidad. Ahora, el paso de seguir, pues la optimización de líquidos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las diferentes sociedades, las diferentes guías? Aquí pues traigo como 3 a mención. En general, la National Comprehensive Cancer Network nos dice que hay que hacerles alfa bloqueo con represión de volumen y una dieta rica en sodio durante 7 a 14 días. En esta última guía pues publicada en el Lancet en el 2023, ellos sí pues nos dan una recomendación más específica, una infusión de 1 o 2 litros de solución salina 24 horas antes de la cirugía, y en el NANETS pues no nos especifican cuánto, pero nos dicen hay que hacer expansión de volumen. En general con estos pacientes se maneja pues más una terapia como hídrica liberal, pero
¿qué nos dice la evidencia actual respecto a la utilidad de esa terapia hídrica? Entonces, este trabajo publicado en el 2023 por el doctor Martín, como que cuestiona esa recomendación que previamente estaban haciendo todas las sociedades. Lo que él hizo fue un seguimiento de estos pacientes con Doppler esofágico para monitorización hemodinámica dirigida por objetivos durante la adrenalectomía laparoscópica, y lo que él documentó es que estos pacientes no tenían hipovolemia, sino vasoplegia. Entonces, él concluye, dentro de su conclusión, que no hay evidencia de que los pacientes con fluocromocitoma se beneficien de la administración liberal de líquidos. Y como este trabajo, pues uno de los pioneros, han salido muchos publicados, en la parte inferior de la diapositiva, pues ahí incluyó otra referencia que concuerdan en lo mismo. Este paciente más que hipovolemia parece que con lo que cursa es una vasoplegia posterior a la resección. Entonces, para nosotros tener eso presente dentro del manejo hídrico de nuestros pacientes. Y monitorizar la respuesta al estrés a través de medidas no farmacológicas, minimizar la respuesta al estrés a través de medidas no farmacológicas para disminuir la ansiedad, la compañía de familiares, la música, resolver dudas, pues son cosas que están mencionadas, la premedicación con benzodiazepinas, el precalentamiento del paciente, que lo escriben como sumamente importante, y en general evitar los ayunos prolongados, y estimular pues lo que es la ingesta de líquidos hasta 2 horas antes del procedimiento, pues acorde ya a los protocolos ERAS, y pues a lo que veníamos mencionando de la contracción vascular de este paciente. Ahora, durante el intraoperatorio lo vamos a abordar en primer lugar cuál debe ser la monitorización de este paciente, qué consideraciones quirúrgicas debemos nosotros saber como anestesiólogos, las consideraciones anestésicas y por último algunos ítems importantes dentro del manejo hemodinámico del paciente. Entonces, en primer lugar, dentro de la monitorización, por supuesto, como todo paciente que es llevado a cualquier acto anestésico, pues tiene que tener toda la monitorización asa básica, y tiene que tener ya de especial, pues en primer lugar, una línea arterial. La recomendación es que se debe colocar en el paciente despierto para hacer monitoreo durante la inducción e intubación del paciente, un catéter venoso central que se puede colocar ya posterior a la inducción. Más que para monitorea, la indicación del catéter venoso central es para el uso de vasoactivos. Y nos recomiendan hacer una monitoría de la volemia del gasto cardíaco, idealmente a través de parámetros dinámicos como variabilidad de presión de pulso, variabilidad del volumen sistólico, reinhalación de CO2, bioreactancia y termodilución transpulmonar. El Swan-Ganz pues viene en desuso, se reserva más para los pacientes que tengan hipertensión pulmonar grave asociada, y el ecocardiograma transesofágico pues está recomendado en pacientes con enfermedad cardíaca grave de base o con tumores muy activos. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así que variabilidad? Bueno, lo que más se utiliza es variabilidad de la presión de pulso a nivel mundial. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo variabilidad de presión de pulso? Si una de las condiciones básicas para la variabilidad de presión de pulso es que tiene que tener una presión intraabdominal normal, estamos hablando de una cirugía laparoscópica con neumoperitoneo, y pues ahí sí tengo que darles la razón. Realmente la confiabilidad de la variabilidad de presión de pulso en este escenario es limitada, es variable, y pues si me preguntan, su rendimiento es moderado dentro de lo que estuve revisando, inclusive es inferior al de cirugía abierta. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos dan? Es sí monitorice la variabilidad de la presión de pulso, y sobre todo utilícelo como un monitor de tendencias más que como un predictor dicotómico, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengamos presente. ¿Qué otras cosas dentro de la monitorización? La glucometría debe ser seriada y en todos los eventos críticos quirúrgicos, todo lo que sea manipulación del tumor, cualquier episodio de inestabilidad, al momento, por supuesto, de ligar el drenaje venoso del tumor, que es uno de los momentos claves dentro del intraoperatorio. Y pues como les mencioné, esta es la segunda complicación más frecuente dentro de este grupo de pacientes. La temperatura es importantísimo, monitorizarla desde la inducción, y el uso de BIS, se recomienda tener un plano anestésico profundo, sobre todo al momento de la intubación, pues para evitar pues, un estímulo que genere pues, liberación de catecolaminas, y por supuesto los accesos venosos de gran calibre disponibles durante el intraoperatorio. Dentro de las consideraciones quirúrgicas, el gold estándar, hoy día todas las adrenalectomías debiesen ser laparoscópicas porque tiene una menor liberación de catecolaminas, entonces menores riesgos de complicaciones intra y posoperatorias, menor dolor posoperatorio, movilización más temprana, menor incidencia de complicaciones pulmonares, de estancia hospitalaria. Lo único que no ha demostrado la adrenalectomía laparoscópica como de producir diferencias significativas es en términos de estabilidad hemodinámica. La cirugía abierta se reserva
para casos muy puntuales, para tumores de más de 6 centímetros, para tumores que son muy invasivos, para evitar pues la ruptura y recurrencia local, y dentro del grupo de pacientes de los paragangliomas o cromocitomas extraadrenales. Y la adrenalectomía parcial solamente pues cuando hay una adrenalectomía contralateral, si el tumor es muy pequeño, y estos tumores bajo ningún concepto se deben biopsiar por el riesgo de que desarrolle una crisis y adicional a la diseminación. Entonces es lo que nosotros tenemos que saber de la parte quirúrgica, sobre todo dentro de las consideraciones anestésicas. La recomendación, utilizar fármacos de acción corta y que sean fácilmente titulares y evitar fármacos que estimulen la liberación de catecolaminas o liberación de histamina. Pero no hay ningún protocolo anestésico recomendado, no hay grandes estudios sobre la elección del fármaco ideal. La mayoría de recomendaciones se basan pues en lo que sabemos de farmacocinética, en los reportes de la literatura y en lo que nos dicen pues expertos, más que en trabajos que soporten la elección de un fármaco sobre otro. Lo único así como de evidencia así tangible que encontré sobre la elección de fármacos es que el uso de TIVA pues aumenta el riesgo de eventos hipertensivos intraoperatorios respecto a una anestesia general balanceada con un OR de 2.5. Entonces, ahora sí, ¿qué fármacos debiéramos evitar su uso en el paciente con feocromocitoma? En primer lugar, la ketamina, por su acción simpático-mimética dentro de los hipnóticos, las benzilisoquinolinas, exceptuando pues, el cisatracurio, que se asocian pues, también con aumento de actividad simpática, se asocian arritmias dentro de esta población, liberación de histamina. La succinilcolina realmente, más que por su farmacocinética, la recomendación de no utilizarla es porque genera una estimulación autonómica por aumento de la presión intraabdominal por las fasciculaciones. Entonces, no es que esté, inclusive los textos no la contraindican, pero sí recomienda mucha precaución si se va a utilizar succinilcolina por el riesgo asociado a las fasciculaciones. El desflorane no está recomendado dentro de este grupo de pacientes, la morfina por la liberación de histamina tampoco, la meperidina también por su potencial estimulación simpática no está recomendada, y la metoclopramida y el haloperidol completamente contraindicados. Ellos son antagonistas de los receptores de dopamina. Normalmente la dopamina inhibe la liberación de noradrenalina, así que incluso la recomendación es anote como que el paciente es alérgico a la metoclopramida y al haloperidol para evitar errores durante la estancia del paciente. Entonces, eso sí, completamente contraindicado. ¿Qué fármacos de pronto son los que tienen más evidencia, los que están siendo más utilizados? Dentro de los hipnóticos, el propofol es el agente inductor de elección. Se considera que pues, es el que tiene el perfil hemodinámico favorable por su vasodilatación y por disminución de la respuesta simpática a la intubación. Sin embargo, también se acepta como inductores aceptables, pues, el tiopental, el etomidato, y en la última década pues, ha venido ganando protagonismo la dexmedetomidina. El sevoflurano y el isoflurano también se pueden utilizar, sobre todo el sevorane es el que tiene mayor recomendación de todos los agentes inhalatorios por su buena estabilidad hemodinámica, además de pues, su amplia disponibilidad. Y dentro de los opioides, el remifentanilo, el fentanilo, el sulfentanilo se pueden utilizar. El más utilizado es el remifentanilo para manejo analgésico, la hidromorfona, y de relajantes el cisatracurio y el rocurio se consideran seguros dentro de este grupo de pacientes. ¿Qué otras consideraciones anestésicas tenemos que tener presentes? El uso de biolaringoscopio se considera que pues, va a disminuir la respuesta simpática y se considera seguro asociarlo a un vuelo intravenoso de lidocaína pues, para minimizar el estímulo adrenérgico. Adicionalmente, garantizar una profundidad anestésica previo a la laringoscopia, un BIS de 40-50 previo a la laringoscopia. Recomiendan hacer una monitoría estrecha de las presiones intraabdominales, buscar mantenerlo con las presiones intraabdominales más bajas posibles y hacer una insuflación lenta del neumoperitoneo. Y la analgesia peridural es un tema controversial en general. No se recomienda por la simpatectomía farmacológica asociada. En diversos estudios lo han asociado con un predictor independiente de hipotensión intraoperatoria, sin realmente demostrar que la analgesia peridural disminuye la incidencia de crisis hipertensivas. Entonces, hay una tendencia más desde la anestesia regional. Previamente el bloqueo que más tenía protagonismo era el bloqueo paravertebral. Sin embargo, él también tiene la posibilidad de producir un bloqueo simpático. Por lo que ya en los trabajos más recientes, ya en los últimos años, el bloqueo que más protagonismo está ganando dentro de estos procedimientos es el ESP.
Y por último, para hablar del manejo intraoperatorio, dentro del manejo hemodinámico del paciente hay pues algunos eventos críticos o esperables durante el intraoperatorio. Entonces, precisión, hay un riesgo importante de hipotensión. La recomendación, hacer una adecuada evaluación de la volemia del paciente y una adecuada reposición de la volemia. Y en la hipotensión pues, precisión se recomienda el uso de agonistas alfa-1, fenilefrina y en general pues evitar fármacos con efecto alfa y beta como la efedrina, la noradrenalina o la adrenalina. Dentro del manejo de la hipertensión intraoperatoria, lo primero que le dicen a uno es evalúe el paciente que usted tiene si esta hipertensión es asociada a bradicardia o si está asociada a taquicardia y de la duración estimada que usted tiene de ese evento para el paciente. Si la presión arterial está por encima de 200 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, durante más de un minuto, pues es un paciente que debe ser tratado. Pero entonces, ¿cuánto espera uno según el momento quirúrgico en el que está y el comportamiento hemodinámico del paciente que vaya a persistir esta hipertensión? Porque el siguiente evento crítico va a ser la hipotensión post-resección. Entonces, estas son como las herramientas farmacológicas que tenemos a nuestra disposición y que se mencionan dentro de las revisiones. En primer lugar, la fentolamina, un antagonista alfa-no selectivo, reversible y de corta duración. Usualmente se utilizan, son bolos pequeños, inclusive lo que dice el texto es, utilízalo mientras prepara el otro. Entonces, bolitos de 1 a 2 miligramos. Ellos generan pues vasodilatación y taquicardia refleja. Otra opción que tenemos, el nitroprusiato de sodio, que es un modulador del óxido nítrico que genera una rápida reducción de la presión arterial, que es de corta duración, se utiliza de 0.5 a 1.5 microgramos kilo minuto. Se considera primera línea de manejo de la hipertensión intraoperatoria, tener presente que produce vasodilatación arteriolar y venular, pero sobre todo arteriolar, taquicardia refleja y la toxicidad por tiocianatos después de las 72 horas. Para elegir el nitroprusiato de sodio como el fármaco de elección, pues lo ideal es que sea un paciente con una función renal y hepática normal y tener precaución en el paciente con enfermedad coronaria, porque esa vasodilatación arteriolar pues va a impactar en la presión arterial diastólica y puede inducir fenómenos de robo coronario. Entonces, tener eso presente. La nitroglicerina, modulador también del óxido nítrico de acción corta, de 200 microgramos al minuto, produce pues, vasodilatación arterial y venular y taquicardia. Este sería el preferido en el paciente con una enfermedad coronaria porque realmente la nitroglicerina pues, va a mejorar la circulación colateral y va a inhibir pues, el riesgo de vasoespasmo coronario. Otras alternativas que tenemos, los beta-bloqueadores, sobre todo en los tumores secretores de adrenalinas que se asocian a taquiarritmias, el esmolol y el labetalol. También disponemos de antagonistas de canales de calcio. En Colombia, pues en los textos mencionan siempre el nicardipino y clevidipino, pero ya en las revisiones más locales, pues siempre el fármaco que tenemos disponible es el verapamilo. Y el sulfato de magnesio, que también pues ha venido ganando protagonismo como inhibidor de liberación de catecolaminas y adicionalmente pues como antiarrítmico y vasodilatador, que recomienda pues una dosis de 50 miligramos kilo y posteriormente una infusión de 1 a 2 gramos hora. Y la hipotensión post-resección realmente posterior a la ligadura del drenaje venoso del tumor, hay una muy alta incidencia de hipotensión, por lo que la recomendación inclusive es más que rápida disponibilidad, prepararse para la hipotensión. Realmente el tratamiento de la hipotensión inicia antes de que se haga la ligadura del drenaje venoso. Y ya se tiene que tener preparados los fármacos y ojalá sean fármacos de fácil titulación porque puede ser muy severa en el momento que se instaure y muy resistente al manejo. En general, la recomendación inicial del manejo es pues, con fenilefrina, es lo que se utiliza con frecuencia, pero realmente puede requerirse noradrenalina o epinefrina, idealmente administrados por vía central, que por eso también pues, es importante la colocación del catéter venoso central. Y tener presente la vasopresina, que es de extrema utilidad en el paciente con hipotensión refractaria, pues porque su efecto pues, va a estar mediado por receptores no catecolaminérgicos. Entonces, en los pacientes que pues, ya venían con una regulación negativa de los receptores suprarrenales por la exposición crónica a catecolaminas, pues pueden tener una muy buena respuesta a la vasopresina. Entonces, eso para mencionar pues, sobre el manejo de la hipotensión post-resección y por supuesto también un manejo hídrico asociado, a pesar de lo que les mencioné, la evidencia puede ser una monitoría estrecha y el manejo guiado por objetivos, lo que les mencionaba de los hallazgos dentro del eco transesofágico, que pareciera asociarse más a vasoplejía que a hipovolemia. Y algo muy corto, pues para mencionarles sobre el manejo postoperatorio, recordar que este paciente siempre tiene que ir a unidad de cuidados intensivos durante un periodo mínimo de 24 horas, se les tiene que hacer control de glicemia y de electrolitos en el postoperatorio, 4 a 17% de los pacientes van a tener complicaciones asociadas.
Y en caso de que el paciente en la UCI pues curse con hipotensión, evaluar las causas, es por sangrado, es por hipovolemia, es porque hizo una fluidoterapia inadecuada, es porque el paciente tiene toda vasodilatación residual. Y en el caso de la hipertensión, que también se presenta con bastante frecuencia, 25 a 50% de los pacientes, evaluar si es por sobrecarga, si es por dolor, si hubo una ligadura accidental de la arteria renal que también está descrita, si de pronto tenemos todavía tejido tumoral residual. Y pues el control de metanefrina no está indicado en el postoperatorio inmediato, realmente se hace al mes y ya anualmente, y que saber que estos pacientes pues no requieren imágenes de control. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes en esta sesión de hoy. Espero que pues se hayan llevado herramientas útiles para su práctica clínica. Ok, listo, doctora Daniela, muchísimas gracias. En estos momentos, los doctores que tengan alguna pregunta, comentario, algo para añadir, pueden habilitar su micrófono y con gusto la doctora de pronto resolverá las dudas, inquietudes. Bueno, doctora, solamente veo que recibe muchos aplausos, comentarios, corazones, me encanta. Entonces, en el chat, muchas gracias, doctora Daniela. Una, Entonces, como les comentaba, Dianita, hola doctor, ¿cómo está? ¿cómo estás? Quería preguntarle a la doctora Danielita si hay algún estudio, porque aunque ella mencionó la dexmedetomidina, pensaría uno que es una excelente opción en el manejo preoperatorio de la ansiedad y tiene también efecto vasodilatador, podría ser de mucho beneficio en estos pacientes. ¿Ya hay algún estudio que muestre evidencia de ese beneficio? Doc, realmente no hay ningún estudio como que reporte el uso de un fármaco específico ni como premedicación ni como agente inductor. Realmente faltan muchos ensayos clínicos en el tema, pues por la baja incidencia de la enfermedad, y la recomendación se basa más en lo que dicen los expertos y en la farmacocinética pues de la exmetomidina, y al igual que la del propofol. Realmente la recomendación es más basada pues en el perfil farmacocinético que conocemos de los fármacos, como ya usted bien dijo, más que algún trabajo, o por lo menos dentro de mi revisión no encontré así nada en específico que nos hable de exmetomidina, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, doctores, entonces el día de mañana estarán recibiendo una encuesta de satisfacción. Nos gustaría mucho desde la Sociedad Santandereana saber su opinión sobre esta actividad académica. Sus comentarios son súper válidos para nosotros y súper importantes. Entonces agradezco cuando reciban la encuesta de satisfacción. Por favor, un minutico nos regalen para responder esta encuesta. Y doctora Daniela, muchísimas gracias por esta conferencia. Excelente. Está recibiendo demasiados aplausos. Y pues que esperamos en una próxima ocasión nos pueda acompañar pues en otra actividad de este tipo. ¿Listo? A todos, Entonces que muchas gracias tengan, por el espacio y a ustedes por conectarse. sí, igualmente, entonces todos los doctores que se encuentran, muchísimas gracias por su participación. Igual este tipo de actividades es válido para el proceso de recertificación y se les estará enviando a su correo electrónico el certificado de participación para que lo presenten en el momento de recertificarse. Que tengan una excelente noche y nos vemos en una próxima actividad. Muchísimas gracias. Hasta luego.